Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 26 de noviembre, 4 de la tarde, hora colombiana, al webinar Entiende y protege tu negocio de la inflación mundial. En el día de hoy contamos con la participación del conferencista Guillermo Loaiza, ingeniero metalúrgico y de materiales de la Universidad Industrial de Santander, con especialización en finanzas y más de 25 años de experiencia en manufactura en áreas como metalmecánica, eléctrica, agroindustria y construcción. Entonces, dicho esto, primero que todo, gracias a Gal Coach por su participación y quedamos atentos, quedamos en sus manos, ingeniero Guillermo Loaiza. Por favor, inicie su presentación. Muchas gracias, Giovanni, y a todos. Un saludo nuevamente muy acogedor. Gracias que estamos hoy aquí presentando nuestra, llamémoslo así, propuesta sobre lo que respecto a la inflación en el mundo, el impacto de la inflación mundial. Vamos a proceder en la presentación. Sí, correcto, muy bien. Entonces, vamos a avanzar en la presentación. Sí, por favor, me ayudas allí, Giovanni. Vamos a empezar con unos datos, como siempre, con datos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Tenemos una economía mundial, como ven en la gráfica, en el mundo está en un promedio del 3.2 de inflación. Las economías avanzadas en 1.8 y economías emergentes en 4.2. Vamos tomando número, acordémonos que siempre nos gusta hablar y analizar sobre los hechos. Estos números en el día de hoy nos están mostrando que si bien el año pasado el mundo estuvo en 3.3 y este 2024 en 3.2 y se proyecta un 3.2, para decirlo a nivel mundial, uno diría casi con los números estable, relativamente estable. Es decir, venimos de una inflación que si bien todos sabemos, años atrás veníamos de una inflación más alta, casi más del doble, pues hoy en día el mundo ha logrado controlar el tema de la inflación y pasando de un 7, 8, 9, hoy en un 3, 3, 2. Eso hablando a nivel mundial. ¿Sí? Por los lados de las economías avanzadas, que es lo que vamos a seguir hablando ahora, interesante, están en el 1.8. Y hablando de estas economías, vamos a tener una interrelación como Colombia que tiene que ver en ese 1.8. Y en las economías emergentes en el 4.2 como tal. Ok. Un poquito más por región. Vamos a hablar más por región ahora. Entonces, si el mundo está en 3.2, ¿cómo está Estados Unidos? 2.8. O sea que de ese 3.2, 2.8 lo tiene Estados Unidos. La zona euro, muy baja, 0.8, no alcanza ni al 1%. El Oriente Medio y el Asia Central, muy similar, así un empate técnico con Estados Unidos con el 2.4. Y las economías emergentes en desarrollo como Asia sigue, como dicen por allí, bombeando con un 5.3. Colombia con nuestra América Latina en un 2.1 y en la parte de África, Sudáfrica en un 3.6. O sea que aquí, como podemos observar, dentro del mundo, los que han participado para que se dé ese 3.2, hablándolo en promedios matemáticos, están las regiones de emergentes, con un 5.3 para lograr un promedio de los 8, porque si incluimos nuestra zona euro, que solo el 0.8, pues ese promedio nos lo tira al piso. Entonces se puede decir que las regiones que están aportando en este promedio matemático del mundo de 3.2 lo aporta Asia, Medio Oriente con Asia Central y algo también África y Sudáfrica. ¿Ve? Porque lo que es América, Latinoamérica y América y Centroamérica y el Caribe, pues digamos que en el promedio está un poco por debajo de ese 3.2. Muy bien.
Bueno, entonces, dice que la inflación mundial, como lo veíamos en el gráfico, está situada en un 3.2 y se espera para el 25 que se siga estable. Ojo con ese dato, se espera que para el año 25 se mantenga estable. Ahora vamos a analizar por qué, porque si venimos de un 9, un 8, un 9, ¿por qué no buscar el 2? Que es la idea, los bancos mundiales han querido buscar que una inflación sea de un 2, 2.5, 2.2. ¿Por qué se dice que el mundo va a estar y seguirá estando en 3.32? Vamos a verlo ahora más adelante. En Colombia, en nuestra particularidad de Colombia, estamos llegando en este momento a un 5.41, se espera que estemos cerrando año en un 6.7. Y para el próximo año se logra disminuir hasta un 4.5%. Uno diría, bueno, Colombia sí se está portando bien, ¿no? Se está portando bien con ese ejercicio, ese mandato, esa tarea de bajar la inflación. Vamos a lograr un 2.5, un 3 a ese dato ideal que requerimos. También lo vamos a ver en un momento. Ok. Muy bien, un segundo. Listo. Bueno, entonces, ahora miremos nuestra región aquí más cercana para que mantengamos un poquito en contacto. Aunque Argentina ha logrado realmente una fuerte desaceleración con el nuevo gobierno, sigue manteniendo una inflación interanual de un 193%. Veamos que en este momento es el país con una inflación todavía muy alta, con un 193%. En contraste a eso está El Salvador, Panamá y Costa Rica. Esos tres países terminaron en los 2 últimos meses con deflación. Imagínense, al contrario, una inflación negativa. Con respecto a las dos principales economías de la región, como es Brasil y México, estas economías casualmente, eso es como para jugar la lotería, ambas cerraron en octubre con el mismo valor de inflación, del 4.76%. Pues en ambos casos, para estos dos países, el mercado preveía un nivel más inferior. Preveían un 4.72, 4.70. Sin embargo, digamos, se considera un dato importante en estos dos países de la región, como Brasil y México, que hayan llegado a ese nivel de donde traían. Venezuela, a pesar de que la inflación venía cayendo, venía haciendo un trabajo interesante, tuvo un rebote en octubre, un rebote, y según la medición que estamos revisando por medio del Observatorio Venezolano de Finanzas, se ubicó en el 9.6% mensual y interanual llega a un 51%. Esto es interesante que analicemos también este 51%, porque meses y años atrás hemos visto que Venezuela tenía unas inflaciones que no se alcanzaban ni a notar en los números de los análisis financieros. Eran tan altas y tan incrédulas que bueno, era preferible no hablar sobre el tema. Hoy se tienen números un poco más razonables que permite, pues digamos, traerlo dentro del análisis de la región. En Bolivia, en algún momento fue el país con menos inflación, ¿sí? De la región, fue el que tuvo menos inflación. Sin embargo, ahora en octubre tuvo una pequeña aceleración y llega a una inflación interanual de 7.94%. Mientras en Chile se remontó la inflación en octubre también a 4.7 por encima de lo que esperaba el mercado. Entonces es particular cuando uno encuentra la información en esta investigación de cómo están nuestros países vecinos, que todos coinciden que han bajado, sin embargo hay un rebote en octubre. Han bajado, sin embargo hay un rebote en octubre. Casi toda la redacción, salvo Argentina, que ese sí viene cayendo, pero es que venía a un valor tan alto que todavía se ve tan alto que no permite unos análisis más cercanos, ya como sí lo tiene Venezuela, que ya un 51% dentro de los análisis, pues uno los puede capturar mejor y los puede traer a una zona un poco más tranquila para poder hacer análisis. De resaltar, Brasil y México siguen haciendo la tarea, Colombia sigue haciendo la tarea,
desde el punto de vista de región. El tema de guerras también. Viene también con la provisión alimentaria, con el manejo logístico para poder suplirnos con esas materias primas para producir. Y dentro de eso están las guerras. Las guerras entraron a producir ruido. Pues la guerra de Rusia, con Ucrania, pues empezó a generar ruidos hace ya otros 3 años hacia atrás. Tema que de alguna forma, si el mundo ha ido, como observamos los números, ha ido descansando en la inflación, descansando, bajando. De todos modos, las economías están muy pendientes de qué va a pasar con el tema de ese impacto de guerra. Así no estén participando en las regiones en la guerra, pero hay unos efectos colaterales. Entonces, el 8 de noviembre, el señor Trump anuncia que va a acabar y va a terminar lo que dijo en campaña, la guerra de Rusia con Ucrania. Inmediatamente ahí, la curva que veíamos que dicen en los países que hay rebote en el mes de octubre, con la inflación que venía bajando, pero que en algunos países empieza a tener una tendencia de subir, coincide con este dato de las elecciones en Estados Unidos. ¿Me ayudas con la que sigue, Giovanni, por favor? Entonces, sí. Gracias. Entonces resulta que inmediatamente se empieza a hacer la conversación entre los amigos de Estados Unidos, pues el amigo Trump con el señor Putin, y prácticamente le empieza a informar de cómo son las reglas de juego para sentarse a la mesa a terminar la guerra. Y en ese orden de ideas hay unas reglas donde el presidente Putin dice que sí lo puede hacer, inclusive abandonando ese concepto de el dólar, que no quiere ir contra la guerra del dólar de Estados Unidos, cosa que sabemos todos que durante todo este tiempo Putin ha hecho una campaña contra el dólar acompañado de Asia y sus amigos. Sin embargo, aquí el presidente Putin dice no, es tan bueno el señor Trump, tan valiente que logró ganar. O sea, es un admirador, es como si lo estuviera aplaudiendo. Eso tiene un mensaje directo en el mundo. No hay nada otra cosa diferente en el mundo. Algo va a pasar. Por lo menos la retórica de la guerra entre Rusia y Ucrania se empieza a bajar. Hoy, 26 de noviembre, eso fue el 8. Hoy, 26 de noviembre, ya tenemos también ruidos positivos. Ya hay ruidos positivos también de Israel, de la guerra en Israel, en el Medio Oriente. O sea, estamos empezando a entender por lo menos cisnes blancos de una tranquilidad en la guerra. Y eso de alguna forma a todo el mundo le conviene. Y precisamente dentro de una fuente interesante que se llama Negocios Televisión, en el día de hoy hay un resumen que dice: buenos días, Trump amenaza a Canadá, China y México con imponer más aranceles si no contienen la llegada de inmigrantes ilegales y drogas a Estados Unidos. El anuncio provoca la subida del dólar. También es parte de la campaña a nivel mundial de que cada uno controle los inmigrantes para que sus propias economías lo resuelvan. Pero ¿qué hace el señor Trump cuando anuncia esto con sus países vecinos? Se supone que el nearshoring está ahí. Se supone que el nearshoring con México está a la mano porque es el amigo que le da la maquila a Estados Unidos. Canadá es consumidor de lo que produce también Estados Unidos. Y alguien diría uno, pero ¿por qué Trump entonces está con esta situación de que si no controlan los inmigrantes, entonces los amenaza con incrementar aranceles para las importaciones? Y aquí viene un efecto también macroeconómico para el mensaje a todo el mundo para efectos de la inflación, que lo veremos más tarde también. Esto también tiene un impacto inmediatamente con el dólar, muy consecuente con lo que Putin le dijo prácticamente a Trump: no, tranquilo, yo con el dólar no tengo nada, es más, lo quiero mucho, aplausos.
pues irónicamente. Hoy en día el dólar no ha perdido, el dólar todo el año ha venido en subida. Por ahí en el webinar del mes de mayo, anticipábamos que estaba en estos rangos, 4.500, 4.600 para esta época, y así se va a sostener hasta finales de año si no hay nada que lo pueda subir. Algo más extraño, porque ya el mercado aceptó el cambio del presidente Trump, que eso fue una noticia positiva para el mercado, y con lo que estaba hablando de los aranceles también le está aportando al tema de la posición país. Disculpa, Giovanni, regresamos al anterior. Es que quiero, ahí luego dice Donald Trump, por otra parte, ya vio que van a retirar los cargos, le van a retirar los cargos a él, los que él traía, esos 2 cargos importantes se los van a retirar, y eso le permite a él estar más tranquilo cuando ahora va a ser presidente. Y en el plano geopolítico se espera un anuncio inminente sobre el alto al fuego entre Israel y Hezbollah. Entonces, y Alemania prepara a la ciudadanía contra la guerra. Bueno, eso es como un anuncio preventivo para con el pueblo alemán. Entonces, eso estamos reiterando que en este momento estamos observando cisnes blancos, reiteramos, dentro de lo que es el elemento geopolítico entre los países. ¿Listo? ¿Cambio? Sí, por favor. Bueno, entonces, hecho esta contextualización de lo que está pasando hoy, por decir algo así, tiempo real, hay unas estrategias que se esperan, sin embargo, en el 2025. Esas estrategias de alguna forma deben de seguir funcionando. Dentro de las políticas monetarias restrictivas, por ejemplo, los bancos centrales van a tratar de mantener las altas tasas. Es decir, estas tasas que han estado bajando últimamente, seguramente van a volver a tratar de incrementarse en el 25, en el año 25, para controlar la inflación. Porque va a controlar la inflación, porque viene un rebote en la misma. Va a haber un rebote en la inflación. El mundo ya está recogiendo, bajando, pero se estima que va a haber un rebote para el 25 en la inflación, que ya empezó, y por eso los bancos van a volver a reiterar el aumento en las tasas de interés. Van a ver, los gobiernos deben tener unos ajustes de políticas fiscales, precisamente, porque las deudas públicas de los países importantes, y por ejemplo como Colombia también, tienen unas deudas muy altas, y esa es la tarea que hay que tener, bajar deuda. Si no bajamos deuda, pues ese interés de la deuda, como a todos cuando tenemos una deuda cara, alta o gran cantidad de deuda, pues como dicen por ahí, la plata se va pagando deuda. Entonces se requiere bajar deuda, y esa es una de las tareas que van a hacer los gobiernos de todo el mundo, bajar deudas, incluido Colombia, y pues sabemos muy bien lo que tiene la deuda de Estados Unidos también bajar. Una de las mejores deudas del mundo de Europa todavía sigue siendo la de Alemania, que eso es lo que le ha permitido un estatus todavía a pesar de la situación. Sigamos, por favor. Estas son las estrategias globales. Muy bien. Bueno, Colombia, vamos a entrar un poquito en Colombia. ¿Cuáles son las estrategias de Colombia? Antes de hablar de ellas, traemos una noticia regular. Estamos en riesgo de perder la calificación de déficit fiscal. ¿Y eso qué significa? Eso significa que como cuando uno va a hacer un crédito y uno tiene punticos o tiene estrellitas a favor de poder solicitar una deuda, y cuando uno le van quitando estrellitas, pues va perdiendo un perfil crediticio, no se vuelve tan confiable para que le presten dinero. Eso es lo que le puede pasar a Colombia, y esa noticia no es buena. Esa noticia no es buena porque reiteramos que si se quiere bajar la deuda y a deuda barata, llamémoslo así, pues aquí lo que va a haber es la posibilidad de que no podamos bajar las deudas de Colombia, si nos quitan esa calificación, teniendo que seguir pagando deudas caras, y lo más importante es que con esa credibilidad de buenos pagadores, pues las inversiones se tienden a disminuir. Es decir, los inversionistas no ven tan atractivo entrar a Colombia su dinero, porque hay un riesgo.
¿ya? Consideran que hay un riesgo. Entonces, por eso se llama una desconfianza cuando a uno lo miran y dice, ¿será que le presto o no le presto? Porque usted no tiene cara de pagar o no tiene capacidad de pago, como se quiera ver. Entonces, digamos que esa noticia no va a ser muy buena para los intereses macroeconómicos de Colombia con respecto a la inflación, porque eso no va a permitir seguir bajando la inflación. Al contrario, la va a subir. Ok. ¿Cambio? Sí, por favor. Entonces, las estrategias en Colombia son estas tres. Pues que el Banco de la República trate de mantener el control de la oferta monetaria, pues es su tarea. Ya lo ha hecho, ha ido bajando las tasas de interés precisamente para poder ayudar a bajar la inflación. Esa es la tarea del Banco de la República. Inversiones en infraestructura. Se espera que el gobierno invierta en la infraestructura para estimular el crecimiento económico. Esto lo hemos hablado en varios webinars. No es ya de la academia formal, es de nuestro conocimiento kantiano de que es vital que un país produzca. Si un país no produce, no va a tener cómo mover, digamos, sus economías. Y para poder producir, tiene que fomentar tener una infraestructura competitiva. ¿Y quién tiene que mandarse la mano al DREAM para que la infraestructura del país esté bien? Pues el Estado. El Estado. Puertos, carreteras, comunicaciones. Todo eso tiene que tenerlo al día para poder que siga siendo un país competitivo y es la tarea del país. Y con las políticas de apoyo social, pues lo que se quiere siempre es implementar políticas pues para mitigar ese impacto de inflación en los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta y cuidado que los subsidios no pueden aperezar la cadena productiva. Y eso al final lo voy a terminar diciendo que puede llegar a afectar la escasez en mano de obra, porque apereza la búsqueda de producción de mover un país. Y estamos hablando en todos los sectores. Entonces, la implementación de esas políticas tienen que estar muy bien encauzadas a un costo-beneficio. Se deben hacer. Se deben hacer. Sigamos, por favor. Estas estrategias globales o de Colombia que acabamos de ver, pues tienen unos impactos positivos. Por ejemplo, ¿cuál es la idea? Pues ayudar a que la inflación se baje. Ok. Que tengamos un crecimiento sostenible. Ok. Pues precisamente para poder mantener ese crecimiento económico sustentable. ¿Y qué se busca con estas estrategias de la inflación? Mejorar la competitividad de la economía de una región o de un país. Ya lo analizamos, ya lo vimos en la diapositiva anterior con la infraestructura y el tema de la mano de obra y con las ayudas de la economía para que tengamos una competitividad de país o de región. Sigamos. Pero no todo es bueno. Hay unos impactos negativos. ¿Cuáles son? Va a volverse a encarecer el crédito. O sea, en estos momentos, las empresas y para el presupuesto del 2025, aprovechemos, empresarios que están escuchando o que después van a ver el webinar, en este momento que están preparando el 2025, estarán preguntándose, ¿con qué IPC vamos a trabajar? ¿Qué inflación va a haber? ¿Sí? Y no hay otra cosa diferente, es que no vayan a argumentar con algo, es una recomendación, no vayan a argumentar que va a bajar. No. Por lo menos si quieren hacerlo un poco conservador, al menos con la de este año. Sigan, continúenla. Y eso que es conservador. Yo creería que si uno es agresivo y uno es, cuando digo agresivo en el tema presupuestal, uno tendría que ponerle por lo menos unos 1.5, 2 puntos más a esa inflación que hay hoy en día. Es decir, si Colombia va a terminar el 6.7, posiblemente en el próximo año pueda estar en un 8. Y si la región mundo va a estar en un 3.2, bueno, ahí sí no impacta unos 5 tanto en esa cantidad grande, porque hay países, como lo vimos al principio, que ayudan mucho, como hay otros que disminuyen mucho. Yo le diría que el mundo puede estar alrededor de, no 3.2, sino que puede estar alrededor de un 3.8 aproximadamente. Entonces lo que estoy diciendo es que apuntemos a que los presupuestos tengan unas inflaciones superiores a la de este año y no descendiendo.
¿Qué otro impacto negativo va a tener? El desempleo temporal. Desafortunadamente, estas reformas estructurales que están haciendo las regiones, los países, todos van a tener una repercusión en el desempleo. De alguna forma, ya lo veíamos con lo que está pasando en este momento a nivel mundial sobre el tema de las migraciones. Eso, todos los países que reciben, los países desarrollados y los que están desarrollándose, les puede caer muy bien que llegue mano de obra de otros países recibiéndolos para que aporte en la cadena productiva. Sí, eso está muy bien. Sí, saben muy bien dónde se debe ubicar, si la cantidad suficiente de esos migrantes lo es. Por lo que entendemos y por lo que se insinúa, Estados Unidos va a cerrar la puerta que se está abierta para los inmigrantes y no va más. Entonces, el que quedó, quedó y con esa mano de obra va a trabajar. Asimismo lo están haciendo en Europa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que esa potencialidad de empleo que habría para muchos ya no la va a haber porque va a haber una demanda, una oferta interesante de mano de obra que lo que va a hacer es que va a llegar un momento es que se puede escasear los trabajos para poder atender esa mano de obra que va a llegar. Y con respecto a los sectores vulnerables, pues todas las políticas de ajuste fiscal, todas las que sean en cualquier país, seguro que afectan negativamente a esas regiones más vulnerables, porque son las que tienen los rangos más bajos para mantener una rigidez controlable de un ajuste, por ejemplo, de incrementar un IVA. Decir algo. No quiero entrar Correcto. más en detalles ahí. Gracias. Bueno, ¿continúo? Sí, por favor. Bueno, entonces, esto aquí lo que nos está mostrando es que el mundo se va a mover ahora por un comercio de relaciones internacionales. Pues siempre se ha hecho, ¿no? Disculpen, corrijo. Siempre se ha hecho. Lo que sucede es que ahora viene una capitanía interesante entre lo que es Asia y Estados Unidos, enmarcado mucho por el tema de la competitividad. La competitividad va a marcar importancia en el mercado mundial y eso va a hacer que se incremente un poco la inflación también, porque va a haber una competencia frontal a raíz ya de los anuncios de los aranceles que se están invitando entre todos los países que se van a aumentar cuando lleguen mercancías o productos de la otra región y ese arancel incrementado como barrera, pues inmediatamente se va a ver en el precio del costo del producto y por ende la inflación va a subir. Sigamos. Bueno, el comercio exterior siempre tiene un efecto en las relaciones internacionales. Ya lo veíamos, ya lo conversamos, ya lo comentamos. Europa sigue teniendo esa tensión entre Estados Unidos y China que los ha mantenido, digamos, muy atentos con qué sectores se puede afectar. Y ya sabemos muy bien que el sector de la automoción y la agricultura, Europa ha sido el más golpeado, favorecido Estados Unidos y favorecido de alguna forma Asia. Entonces, aquí va a haber un tema interesante en el 25, donde precisamente esa imposición de barreras arancelarias va a buscar, aunque Alemania no ha sido tan frontal, citamos a Alemania porque es el que indica en Europa para dónde es que va el tema, aunque todavía Alemania no ha colocado barreras arancelarias. Es más, invita a que no haga, yo creería que va a tener también que entrar en la onda de todos sus países colocando aranceles. Creo que Europa va a entrar en la onda, así no quiera, así sea como política no hacerlo, pero le va a tocar porque si no, su situación de país y de comunidad no es competitiva en este momento y pues pienso que ya vi noticias que inclusive van a haber unos cambios ahora en enero del próximo año a nivel de secretarios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta ahí en cuanto a este tema inflacionario. Y en América Latina, nosotros por acá, pues los acuerdos comerciales, y aprovecho, no le peguemos patadas a la lonchera.
No pateemos la lonchera, no nos pongamos a decir, venga, revisemos ese TLC ahora, eso no nos sirvió, cámbiemelo, venga, más bien, ¿sabe qué? Yo ya no con usted no hago trabajo, me voy para otro lado. A estas alturas no le pongamos ruidos, no le pongamos palos a la llanta, porque precisamente eso nos haría pues, menos competitivos, menos productivos y más costosos. Entonces, ese tema de los aranceles, yo diría que Colombia, desafortunadamente, no está en la posición, salvo algunos productos muy especiales. Ya al acero ya le pusieron más aranceles para unos países importados, 20% más. Entonces, y eso está muy bien para proteger nuestra producción nacional. Y la que no se produce en Colombia, ¿qué vamos a hacer? La vamos a traer más cara, porque igual no la van a vender y la vamos a traer más cara. Eso va a elevar la inflación. Eso va a elevar la inflación y es lo que recomiendo no hacerlo. En el tema de las exportaciones, donde Colombia es fuerte en la parte de agrícola y minerales, siempre invitar a que los exportadores tengan una oportunidad, aprovechando de la necesidad de los países que compran para poder posicionar su producto a un buen precio y eso va a ayudar a compensar la inflación, porque va a poder exportar con unas divisas, donde esas divisas, recordemos que el dólar, el yuan, el euro están también volando, entonces vamos a recibir unos cambios internamente y vamos a recibir más pesos. Entonces, de alguna forma vamos a completar un poco esa diferencia dentro de algunos elementos que haya que importar con los que haya que exportar. Y si somos inteligentes desde el punto de vista de ese producto que voy a exportar, seguro que la balanza puede llegar a ser positiva en algunos productos. No en toda la balanza de la exportación de Colombia, no, pero en algunos sí. Y ahí es donde es importante el sector agrícola y el sector de minerales, con valor agregado, ojalá. Sigamos. Los problemas estructurales, pues de este crecimiento, de este cambio, pues tienen un efecto económico en todo el globo, en todo el mundo. O sea, aquí no vamos a, como dicen por aquí, no vamos a sufrir en unas regiones solamente. Aquí todas las regiones se van a acomodar y se van a mover. Todas, ya está pasando. Veníamos, llamemos así, estabilizándonos después de lo que pasó con pandemia y con todos estos efectos de guerras. Y aquí en este momento se puede decir, con el respeto que se merecen los analistas económicos, no me cito así, pero lo poco que he aprendido durante todos estos años de esta experiencia kantiana es que definitivamente los que dicen que saben que los ciclos económicos se repiten en el tema de macroeconomía mundial. Lo que está pasando es una reacomodación de regiones que es diferente, pero los ciclos vuelven y se repiten. O sea, venimos de una alza, venimos de una pendiente bajando y va a empezar, parece ya nuevamente un alza. Sigamos. Entonces, llegamos a la presentación de valor agregado. Yo diría que es lo que podemos aportar. Galcoas aporta lo siguiente. ¿Cuál es la síntesis de análisis económico que tenemos a raíz de la inflación? Esto se editó hoy. Ahí está la fecha, 26 del 2024, basado en todo lo que hemos estado conversando y más. Es que por efectos de tiempo y por presentación, obviamos, pero lo que traemos aquí, el resumen es lo siguiente. Se inicia un ciclo de rotación económica por el cambio de un no desplome. Un no desplome, o sea, la bajada de estabilidad es tan alta que hay veces como cuando uno va en la montaña rusa, que uno viene en bajada, que uno dice, Dios mío, más bien otra pendiente para acá, para tranquilizar esta bajada, llamémoslo así, se inicia una especie de pendiente tranquila para evitar un desplome. ¿Por qué? La inflación se ha controlado mayormente, primero que todo, se ha logrado, ya, se ha logrado. ¿Que hubiese sido el 2? Llamémoslo que, qué bueno que hubiese sido el 2, no va a ser ya el 2. Llegó a 3.32, ahí se va a quedar y va a empezar a subir. 2, el ciclo de nuevos negocios con estímulos monetarios y públicos. ¿Por qué? Porque todas las regiones van a buscar disminuir la deuda pública.
Ese es el afán que hay. Años pasados y los que han estado sintonizados con este análisis que hemos venido haciendo aquí precisamente con el programa Organizaciones Seguras es, ojo que las economías son caras, están caras, vienen de situaciones caras, pero ya vienen, entre comillas, entrando a una curva medianamente tranquila que ya obedece que las regiones dicen no más, ya llegamos a un punto bien, ahora no vamos a endeudarnos más, vamos a hacer un ejercicio fiscal, llamémoslo así, para que mermemos esa deuda. Entonces, por eso vamos a notar que se acabó la caída con que veníamos. 3, la escasez de trabajadores de la cadena productiva. Esto es relevante. Esto es relevante a nivel mundial. Se necesita personal para seguir produciendo, así la inteligencia artificial esté ahí. Sí hay todavía, y sigue existiendo y va a existir por mucho tiempo la necesidad de mover las cadenas productivas y hay escasez. Eso preocupa. Hay escasez, ¿por qué? Porque nos estamos moviendo, porque las personas están buscando, me voy de esta región que no es, me voy para aquella, me traslado para allá, no me da la economía, la guerra me saca, la guerra me trae, se está moviendo y eso hace que haya un éxodo de personas no estables y eso a nivel de cadena de producción no es bueno, porque tener personal pasante sin constancia, pues no permite una tranquilidad en la cadena productiva. Y eso es sobrecosto en cualquier cadena productiva. Y al ser sobrecosto, va a incrementar la inflación. A pesar de los riesgos geopolíticos, como cuarto punto, se vislumbra paz. Se vislumbra paz con la nueva orden política. Llamemos así, se la llama orden política, que permite esperar un aterrizaje suave, la caída que traíamos, y un reseteo. Le dimos ese nombre de reseteo, es como decir, bueno, reinicio, ¡pum! Vamos a empezar nuevamente este crecimiento. En la nueva orden política hay unos actores, aquí hay muchos actores. Tal vez en la lista que vamos a leer se quedan por fuera algunos muy importantes. Y ofrezco disculpas, sin embargo, creo que nuestro análisis nos lleva a pensar que Trump es una figura de orden político, Putin, ojo, Scholz de Alemania, entre paréntesis lo dejé y puse a Merkel. No porque es que vaya a reaparecer, sino que es una figura que seguramente en enero del 2025 va a estar, no sabemos, pero puede ser de la corriente Merkel. Orbán, Zelensky, esas personas, llamemos así. Orbán, ¿por qué? Porque va a ser clave para que la guerra también en el Medio Oriente se termine. Y Zelensky, porque va a ser un precursor, porque si sale adelante con una paz, puede sacar también esa región adelante. Entonces, para construir todo esto con una Europa más segura, ojo, una Europa más segura y un Estados Unidos más próspero frente a Rusia y Asia. ¿Qué quiere decir todo este análisis final? Todo este mapa económico que estamos analizando o lo colocamos sobre la mesa es porque Estados Unidos también, esto es un negocio y a Estados Unidos le conviene mover todo lo que ha movido y todo lo que hemos hablado, porque al final lo que quiere es estar siempre próspero frente a Rusia y Asia. ¿Qué le interesa a Europa? Está tranquilo. Europa no es de la cultura de la misma forma de pensar de Estados Unidos. Ellos lo que quieren es una Europa segura y lo van a hacer. ¿A expensas de qué? De que Estados Unidos lo proponga, lo ayude, gane usted porque usted lo propuso, porque usted quiere seguir controlando este mapa económico mundial. Bueno. Sí, Giovanni, sigamos, por favor. Como siempre, nos gusta dejar esta diapositiva, la diapositiva que nos acompaña en todas las presentaciones, porque es lo que nos mueve una economía, mueve una empresa, mueve un país, una región. Son los 4 motores de nuestras naves: inversión, gasto público, consumo y las exportaciones. Esos son los 4 pilares de las naves productivas de un estado, de un país, de una región. Cuando uno de esos 4 está funcionando mal, no quiere decir que
la nave no vuele, puede volar con 3. Ojalá, si le llega a fallar un otro motor, pues no sea al mismo lado del otro, porque pues ya es complicado el tema. Si queda fallando por otro lado, digamos, se equilibra. Con 2 se podría, pero ya con 1, pues difícilmente se puede trabajar. Y a eso va precisamente, y ese es el análisis que cada región lo hará. Y no voy a entrar en particular a Colombia cómo se encuentra en este momento, pero esa es la diapositiva que siempre traemos como enseñanza y siempre pensando cómo debe trabajar un Estado. Bueno, esperamos que nos digan cuál les gustaría que fuera el próximo webinar. Dejamos ahí abierto que nos den los comentarios, qué tema creen que les gustaría que analizáramos, que buscáramos, que precisamente con Giovanni entramos a verificar toda esta información y con mucho gusto lo vamos a tener en cuenta para los próximos webinares, ya pensando en el año 2025. Sí, correcto, ¿no? Pues primero que todo... Y al final allí, pues yo quiero dejar una final aquí, Giovanni, la que sí, sigue, porque es la síntesis, la que sigue, por favor. Sí, claro. Yo quiero leer rápidamente lo que acabamos de concluir, o por lo menos la síntesis que se trae. Señala el inicio de un ciclo económico marcado por la inestabilidad, con aumento de la inflación y un nuevo entorno empresarial afectado por guerras comerciales, escasez de trabajadores y una disminución de las deudas públicas. Se anticipa una fase de media del ciclo que podría resultar en un aterrizaje suave y en un repunte inflacionario. También se menciona una nueva orden política encabezada por líderes como Trump, Putin, Scholz, Orbán, Zelensky, quienes buscan contribuir una Europa más segura y un Estados Unidos más próspero frente a Rusia y Asia. Ese es nuestro análisis final de inflación mundial. Así es que, pues, como siempre, Giovanni, aquí quedamos para revisar algunos puntos en particular que creas conveniente o que nos hayan escrito las personas que nos acompañan. Bueno, perfecto. Primero que todo, muchas gracias, ingeniero Guillermo. Un tema muy interesante, un tema, digamos, de bastante profundidad, porque la inflación, pues, es un fenómeno mundial y lo hemos visto. Por acá me llegó, fue una acotación que voy a leer brevemente. El tema del manejo de la inflación, pues, afortunadamente, en un medio sin guerra, es un medio que se puede, de todas maneras, controlar y manejar dependiendo de la pericia de cada país y de cada región. Me contaban acá la experiencia triste, aunque yo sé que hay otras experiencias, como la de Zimbabue, Alemania en la Primera Guerra Mundial, Venezuela, Argentina y demás, y las múltiples veces que los países latinoamericanos han tenido que cambiar su moneda o han tenido que reforzarla de nuevo, quitándole ceros y demás. El caso específico de Hungría. Mencionaban Hungría 1946, donde sacaron el pengós como una moneda. Imagínate que el aumento de la inflación era 150.000% diario. Entonces fue una locura hasta que sacaron el florín y bueno, hubo el acomodo de Europa. Pero realmente todo este tipo de cosas son manejables en un medio sin guerra. En un medio de una guerra, o sea, las peores expectativas económicas, financieras, de control de la economía mundial, yo creo que están en un serio riesgo. Esperamos y hacemos votos porque aquellos que no son como tan conscientes de esa situación puedan irse retirando de los gobiernos y queden personas, si bien que son muy sagaces, muy centradas en aranceles, en negociaciones difíciles, como el de Estados Unidos, México, Canadá, eh, el tema de Colombia y el TLC y otro tipo de cosas, pues que realmente todo se haga en el medio comercial, en el medio financiero y de negocios,
y no un medio, digamos que sería el caso extremo de la política, la guerra. Esa es la primera. Y lo segundo, sería interesante para el tema de Colombia poder mirar hacia el primer trimestre, pues cuáles son las expectativas del 2025, tal como vimos en 2024, y realmente qué se puede hacer, qué puede mejorar este gobierno o el que corresponda para mejorar nuestro desarrollo industrial, empresarial, y que todos esos números rojos del semáforo pues realmente puedan cambiar. ¿Qué opinas? Sí, Giovanni, muchas gracias por esa introducción con respecto a una inflación se controla mejor donde no haya guerras. Es lo ideal, es lo que queremos, es el voto que damos desde acá, inclusive es el voto de confianza que damos desde este trabajo que hacemos en conjunto. Giovanni, es buscar esa tranquilidad y es el mejor escenario para poder que logremos esos efectos macroeconómicos. Y para efectos de lo que me comentas del año 25, sí, válido, podemos tomar el tema en el primer trimestre de esa presentación, eh, abogando incluso con el resultado de lo que hicimos en el 24, porque sí en su momento hicimos la misma presentación de cuáles iban a ser las expectativas para el año 24 cuando lo hicimos el año pasado. Yo diría que si lo resumimos, estuvimos dentro del contexto que estábamos analizando. ¿Cuál fue? Que al final Colombia iba a salir y salió y siguió. Por lo menos yo considero que el año lo pasamos, como cuando uno pasa la nota, yo diría que hasta, inclusive lo pasamos con una nota muy buena, no lo pasamos con 3. Si vamos a poner de 1 a 5, yo diría que Colombia está pasando con un 4. Y eso es importante, y así lo veíamos, así lo ilumbramos, y qué bueno que de alguna forma ese análisis que hicimos, en buena hora comentar lo que logramos citarlo. Entonces, en ese orden de ideas, podemos para el próximo trimestre del 25 hacer un webinar para lo que son las expectativas del 25. Claro que sí. Perfecto. Aquí había una pregunta que estaba represada que corresponde a la validez de la medición del índice de Big Mac. O sea, aunque es una comparación simplista, de todas maneras, ¿qué nos puedes aportar al respecto, por favor? Gracias, sí, esa ha sido una información interesante. La verdad que cuando empezamos a conocer este tipo de comparaciones, a uno le llama mucho la atención y es increíble cuando lo vive. Cuando lo vive uno dice, sí, tenían razón. Ese índice BIMAC, si bien pues no está dentro de las variables macroeconómicas, sí es real, sí es real. Y ahí uno puede ver cuando un país está perdiendo, pues de alguna forma, competitividad y, y para efectos lo vivimos hace poco con algo parecido a la Big Mac. Asociémoslo con una hamburguesa, pues la marca Big Mac es la marca como tal, pero las hamburguesas han tomado un foco internacional cuando tú llegas a un país, si tú el dinero que llevas te alcanza N veces para consumir esa hamburguesa. Y no para compararlo con tu país de donde vienes, no, es para efectos si a ti te alcanza el dinero en el cambio de tu moneda que llevas en ese país para ver cuántas hamburguesas te podrías comprar. Y ahí es donde tú te das cuenta, ahí sí te das cuenta si la inflación, por decir algo, en tu país está siendo menos agresiva que en otros países. Y mi experiencia, ojo que lo que estoy analizando no es la capacidad adquisitiva del dinero que uno lleve para cambiar la moneda, ya que es diferente, sino la inflación. Cuando voy a un país de estos, por ejemplo en Europa, y me consumo una hamburguesa de X marca, en la moneda de allá, me la estoy comiendo con el mismo precio relativo de esa moneda que en Colombia. Entonces, yo digo ahí, hombre, la inflación está igual. La inflación está igual. Un ejemplo, si allá vale, por decir algo, $20, por decir algo, y acá vale 20,000. Ojo que yo me estoy metiendo en un tema que los economistas me pueden, y yo sé de qué estoy hablando, pero la realidad es esa, no es para que llevamos el cambio, cuánta plata recibo, cuánta me alcanzo a comprar, no, yo sé que pues, la moneda
El dólar vale tanto, el euro vale tanto, el yen vale tanto. Lo que estoy hablando es el concepto de ese dinero en ese país. Entonces, por eso es la BIMAC, esa tasa que nos estás mostrando ahí, es una reflexión de ver cuánto en ese país, de esa región, tú puedes, si te alcanza ese cambio para consumir la hamburguesa y te la consumes. Y ahí es donde uno se da cuenta si la inflación o no, esa inflación del país que uno tiene está por debajo o no está por debajo. Y quiero decirles que para mí, en este año que lo viví, en un país europeo, yo diría que la inflación colombiana no se movió con respecto a la inflación de ese otro país. No quiero hablar de poder adquisitivo, que es diferente, sino que la inflación para mí son muy similares. Y eso ya lo vimos en los números en el inicio del webinar. Eso lo vimos en los números. Perfecto, ¿no? Pues muy bien. Básicamente esas eran las inquietudes. Adicionalmente, queremos pues aquí contar con nuestra selección de organizaciones seguras, donde aparece obviamente Galcoch, y donde están previstas actividades para 2024-2025. Y pues obviamente agradecer la participación del ingeniero Guillermo Loaiza en el día de hoy y prepararnos para los próximos eventos. Vamos a hacer un balance, un saludo sencillo el próximo 5 de diciembre por parte de GPA y ya vienen actividades técnicas, monitoreo, materiales, equipos para el año 2025. Obviamente quedamos atentos a la respuesta y la propuesta de Galcoch para 2025, que siempre nos ilustra sobre, digamos, la economía colombiana y los efectos que podamos tener. De por sí también preguntan en relación con esto, es porque hay inquietudes sobre el tema de la energía, sobre el tema del gas, sobre el tema de la explotación de petróleo, de la venta de carbón y en general si el sector agrícola y el sector de construcción pueden realmente sostener nuestra economía, si realmente vamos en crecimiento. Qué bueno con que cierras eso que estás diciendo ahí, porque nos anima mucho que hay tema interesante para tratar y qué bueno y lo digo con todo el cariño, no con el análisis como siempre nos destacamos, sino que lo digo como con el corazón. Ojalá que la construcción, la industria, vuelva a renacer en Colombia, porque la necesitamos para seguir siendo competitivos. Acompañado del sector agroindustrial que va muy bien, felicitaciones. Necesitamos que el sector industria y el sector construcción renazcan, porque se está marchitando. Entonces, son temas para que trabajemos en el 2025. Sí, señor. Bueno, perfecto. Y finalmente, pues agradecer a todos los participantes en esta ocasión. Recuerden, por favor, que en enero tenemos el primer lanzamiento de nuestro informador técnico, en el cual esperamos ver pequeñas notas sobre temas económicos, sobre temas técnicos, sobre temas comerciales y en general lo que podamos ofrecer y que sea de interés para todos ustedes. Entonces, dicho esto, muchísimas gracias, ingeniero Guillermo, muy amable por toda su participación y tenemos nuevos retos, como dices, para 2025, que esperamos estar a la altura, enfrentarlos y poder presentar información de interés para que todos la puedan aplicar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni, a todo el equipo. Bueno, Gracias. gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.